Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos hemos puesto en la presencia de Dios y le hemos pedido al Señor que nos ayude, que nos dé la gracia, al Espíritu Santo también, que nos dé la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Y seguimos en este retiro, después de escuchar o de intentar escuchar al Espíritu Santo, lo hacemos siempre, seguimos haciendo nuestra oración, en especial, pues dándonos, meditando en este caso, pues lo que significa, el tema así, por ponerlo de una manera, es el amor que que ha sido derramado en nuestros corazones. Ese es el, digamos, el tema, la línea, ¿no?, de esta meditación en la que, bueno, hacemos todos oración, cada uno por su cuenta, pero al menos con las palabras que pueda yo sugerirte. El Espíritu Santo ensancha nuestra capacidad de querer. El Espíritu Santo es el amor. Uno de los nombres que el Catecismo de la Iglesia, cuando habla del Espíritu Santo, pone muchos más, don, regalo, etc. Lo que va hablando del Espíritu Santo, pero es el amor de Dios, es amor. Ensancha nuestra capacidad de querer, de vivir la caridad. Cosa que está bien fundamentada, en que somos hijos de Dios, y por lo tanto que esa filiación divina la hemos recibido por el bautismo, por supuesto, pero porque ese amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, nos hace la filiación divina hijos de Dios, hermanos de Cristo y de los demás. Nos hace participar de esa paternidad, la relación de paternidad y filiación. Y nos hace con los demás también, de un modo muy particular, hermanos. Claro, esto es una realidad que a veces, no digo yo que nos cueste entender, porque la entendemos perfectamente y la hemos hablado muchas veces, sino que quizás nos puede costar también vivir. Tenemos muy metido en el corazón, porque es parte de nuestra vida, porque es vida nuestra, quiero decir, más que parte, nuestra filiación a nuestros padres, en los vínculos de la sangre. Y eso está pues ahí, pues bien asentado, ¿no? ¿Cómo es decirte? Es decir, no hay que explicarlo. A veces le preguntas a los pequeños en el colegio, ¿no? A veces cuando estás hablando con ellos, les dices, o en las pláticas, ¿no?, los más pequeños, ¿no?, ¿cuántos hermanos y hermanos tienes?, ¿no? Y especialmente les preguntas, ¿y cuántas hermanas?, ¿no? Y te dicen, pues tengo 2 hermanas pequeñas que tienen 5 o 7 años, lo que sea, ¿no? ¿Y qué tal con ellas? Y me dicen, insoportables. Típico del niño, ¿no? Y entonces le preguntas, ¿no? Dices, que no las aguanto. Pues te cuentan ya, pues cómo son sus hermanas, ¿no? Entonces les dices, oye, ¿y las quieres? Y me miran y me dicen, muchísimo. Las quieres muchísimo. También a sus hermanos, pero vamos, mataría por ellas, me dicen, ¿no? Me dijo uno, ¿no? Entendedme, ¿no? Es decir, hay un vínculo ahí que es la sangre, ¿no? Es decir, que no hay que explicarlo, ¿no? Es decir,
el cariño que tenemos a nuestros hermanos, ¿no? Las relaciones con ellos, que luego pueden ser más o menos distanciadas por la distancia, por el tiempo, por lo que sea, ¿no? Pero está ahí. Bueno, pues nos han explicado 1000 veces, ¿no?, que el vínculo sobrenatural es incluso más fuerte, ¿no? Entonces uno tiene que entender esto. ¿No? Y tiene que experimentarlo, ¿no? Es decir, más que entenderlo, también entenderlo, pero experimentarlo. Que el vínculo con los demás, lo que nos une, la vocación sobrenatural, lo que nos une también en nuestra fe, nos une también la vocación, es un vínculo sobrenatural que es tremendo, que es muy fuerte, muy fuerte. Lo vemos muy claro, ¿no?, también en la Iglesia, ¿no? Es decir, que uno, pues, en la unión de los cristianos ha sido como un lema, como una especie como de un emblema de los católicos, nosotros, ¿no? De hecho, es una nota de la Iglesia, unidad. Y es una de las cosas que Dios, el Señor, pide en la última cena, ut unum sunt sint, y nosotros rezamos todos los días, también las preces, que seamos uno. Y esa unidad, que a veces no es tan fácil, y de hecho ha habido tantos acontecimientos en la vida de la Iglesia que no la han facilitado o que no la han hecho fácil, bueno, pues tiene que ser como una de las cosas que más pedimos, una unidad, ¿no? Sentir a los demás católicos, cristianos, como nuestros hermanos. Bueno, pues eso pasarlo también al aspecto también de nuestra propia vocación, ¿no? ¿Y qué nos une? ¿Qué nos une? Nos une Dios. Nos une una misma vocación, nos une un mismo espíritu que tenemos, ¿no? El mismo espíritu, ¿no? Luego habrá más o menos simpatías, habrá más o menos cualidades, talentos, virtudes, cosas que atraen más que otras que rechazan más o que rechazan poco, algo, ¿no? Entonces hay, evidentemente, pero eso es normal en cualquier familia, ¿no? Uno tiene siempre, pues, unas preferencias, ¿no? Pero, fijaros, ¿no? Pero claro, nosotros nos sentimos hijos de Dios, hijos en la obra, hermanos, y esa manifestación está muy basada, muy centrada en la gracia del bautismo, muy centrada en el Espíritu Santo. Es decir, cuando vemos las cualidades, las virtudes, los talentos, nos admiramos, ¿no? Es decir, que lo hemos experimentado muchas veces también con situaciones concretas, ¿no?, que uno ha vivido a lo largo de sus años de vocación, ¿no? Lo ha experimentado, ¿no? Pues qué a gusto se vivía con esta persona, qué fácil, cómo facilita esta persona, cómo me recuerdos que tenemos de personas con las que hemos convivido, que han dejado marcado, que incluso a lo mejor ya están en el cielo, pero nos han marcado por lo que sea, ¿no? Porque nos han facilitado por su santidad, por su amabilidad, por su modo de ser, por el modo de comportarse, por su humildad. Nos han facilitado tanto las cosas, la vida de familia, la vocación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso pasa de una manera también con el Padre, ¿no? Es decir, que para nosotros es también, pues eso, pues un punto importante en la vida de la obra, ¿no? Evidentemente, o sea, porque es quien une. Es quien une. Es decir, que nos une también en la cabeza. Por eso tenemos muy a gala, ¿no? Es decir, y para nosotros es importantísimo, ¿no?, la oración por el Padre, la unión con el Padre, mirar al Padre, y ahora que, pues, dentro de unas semanas un poco de tiempo va a venir, pues ya estamos pidiendo por el Padre, porque el viaje aquí, pues, sea fructífero, porque lleguemos a muchas personas, porque, yo qué sé, porque haya mucha gracia de Dios también en esos días. Así tenemos que querernos, como hijos de Dios que somos, hijos de Dios en Cristo. Como decía nuestro Padre, San José María, como decía aquello de veo bullir en vosotros la sangre de Cristo. Claro, esto tiene, de hecho hay un libro ahí de Antonio Aranda, creo que se llama así, que tiene ese título, ¿no? Explicando eso, ¿qué significa eso? Veo bullir en vosotros la sangre de Cristo. Tiene una fuerza teológica impresionante. Como nos une la sangre de Cristo, nos une la cruz, nos une
Bueno, sobre todo eso, ¿no? La Eucaristía nos une la misa, ¿no? Podemos pararnos aquí, aunque fuera un segundo, ¿no? En la vida del centro, en la misa, cuando vamos juntos, o con los demás cristianos, cuando vamos también. Estamos viendo una reunión, una asamblea, que dice también también la teología, ¿no? Es decir, que especialmente a partir del Vaticano II, ¿no? Pues donde vivimos, nos estamos todos juntos, como lo vieron aquí los primeros cristianos, como cuenta San Justino en aquel relato tan bonito del siglo II, que diga, y cuenta cómo eran aquellas Eucaristías, cómo se reunían todos en el día del sol, el primer día de la semana, para ellos el domingo, lógicamente, y empezaba, y reunían, entonces era pues una reunión de hermanos, escuchaban los profetas, los apóstoles, partían el pan, etcétera, etcétera, etcétera. La misa, vivimos, no es cada uno, es todos. No es mi misa, es la misa de todos, la misa de la Iglesia. Es igual cuando celebra el sábado de solo, sabe que no está solo. Vivimos, o si vamos a una parroquia, lo mismo, estamos con todos los cristianos escuchando, participando, mejor dicho, en esa Eucaristía. Hijos de Dios, veo bullir en vosotros la sangre de Cristo, porque os veo otros Cristos, porque veo que Cristo os ha ganado con su vida y su entrega. Habéis dicho que sí a sus requerimientos divinos, y esa es la garantía de la rectitud de nuestro afecto. Queremos como nos quiere Dios. ¿Te acuerdas cómo decía? Explicaba también esto, como decía, como nuestro Padre a veces se paraba en una tertulia y miraba a cada uno y decía aquello de: ¿cuántos quiero, hijos míos? Pero os quiero santos. Os quiero santos. Así trató el Señor a los apóstoles. Cuánta paciencia, cuánto amor derramado, cuántas horas de conversaciones, cuántos caminos andados con ellos, cómo eran testigos de sus palabras, de sus milagros, de sus conversaciones, de sus parábolas, y cómo ellos van aprendiendo, cada uno a su estilo, y se van de dos en dos y vuelven contentos y le cuentan al Señor lo que ha hecho y lo sorprendido que están de que ellos también puedan hacer algún milagro. Y la obediencia, aquellos años de los 12 apóstoles, incluso con Judas incluido ahí, junto al Señor, son años de vida, de aprendizaje, y están preparándolos, ¿no? Es decir, el Señor se hace amigos de ellos. Y les cuenta y les abre el corazón. Especialmente tenemos constancia de ello en la última cena, y más seguramente muchas más veces, y con Nicodemo, y con el otro, y con Zaqueo, el Señor va abriendo el corazón, va haciendo amigos, va tratando a los demás con esa amabilidad de quien quiere a la gente, de quien se preocupa de los que están a su lado, es decir, de quien descubre y hace, de quien valora a las personas y hace sacar lo mejor de cada uno. Lo mejor de cada uno. ¿Por qué? Porque le ayuda, ¿no? Es decir, precisamente su cariño y su manera de ser y todo, pues a esas personas, pues mejorar. Es decir, entonces creo que también es importante, porque a través de nuestro el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, es decir, el amor que Dios nos tiene, tenemos que aprender también nosotros, precisamente en la vida de familia, en el trato con los demás, a hacer, a sacar lo mejor de cada uno. Nosotros, sino ayudar a los demás también. Porque somos diferentes, gracias a Dios, y hay personas pues con más capacidad de lo que sea, y otras menos. Pero todos tenemos también nuestras virtudes. Entonces, mucha parte de nuestra vida de familia y del trato con los demás consiste en eso. Es decir, oye, fíjate en lo bueno que tiene.
Fíjate en la grandeza de su alma, fíjate en lo fiel que es, fíjate, te puedes fijar luego en defectos y esto y lo otro, bien, de acuerdo, pero fíjate en lo bueno, aprende, ayúdale a sacar también con tu oración, con tu cariño, con tu paciencia, lo mejor que hay en cada persona. Escúchale, que sepas que le gusta, que le apetece. Es decir, cuando nos miramos a la cara y nos miramos así, de esa manera, es decir, como personas que se quieren, que tienen el mismo vínculo y por tanto están muy cerca unos de otros porque se les une la gracia de Dios, les une la acción del Espíritu Santo, entonces, con ese mismo vínculo, pues es más fácil quererse, es más fácil tratarse bien, es más fácil comprenderse, es más fácil escuchar, es más fácil, es mucho más sencillo no intentar imponerse. Mi opinión, mis cosas, mi experiencia, mi vida, lo que he hecho, lo que no, lo que he sido, dónde he estado. ¡Qué tonterías! ¿Qué más da? Todo eso es un regalo que Dios te ha hecho. Ya está. Pero ni nos pone por encima de los demás, ni los años, ni la experiencia, ni la sabiduría, ni nada de nada. Nada de nada. ¿Cómo te mira Dios? ¿Cómo nos mira Dios? ¿Cómo nos mira el Señor? Aprendamos a mirar así a los demás. ¿Cómo nos mira el Señor? A él no le importa ni la experiencia, ni tus éxitos, ni lo que has hecho, ni lo que no has hecho. Le importa lo que quieres, el corazón que tienes, lo que amas, cómo quieres a los demás, cómo te vuelcas con los demás, cómo les ayudas. Es decir, en el fondo lo que quieres a Dios, lo que quieres al Señor. Necesitamos una mirada que sea expresión de la entrega, de nuestro amor a Dios, que nos haga querer a los demás, porque Dios los quiere y como Él los quiere. La fraternidad está muy unida a la filiación, nace de la filiación y a la vez ayuda a madurarla y a calibrarla. Es como una buena piedra de toque de la filiación, la fraternidad, por supuesto. La entrega y la renuncia a nosotros mismos que nos pide el Señor se realiza muy especialmente en ese ámbito. En el ámbito de la fraternidad a todos los niveles, de la sangre, del espíritu, de muchos niveles, ¿no? Es decir, el ámbito de la fraternidad. Porque es fácil decir, ¿no? Es fácil decir que queremos a la gente, pero ¿lo manifiestas? ¿Lo manifestamos? Yo creo que esto tiene muchísimas manifestaciones que cada uno puede pensar, ¿no? A mí se me ocurrieron unas cuantas que pueden servirte, pero bueno, son unas cuantas solo, ¿eh? Es decir, cada uno a lo mejor pues pueden servirte o no, ¿eh? Se me ocurrieron algunas manifestaciones también que son como, me parecía, puntos importantes a la hora de pensar, de examinarnos, de pensar cómo querer a los demás, cómo vivir ese amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones, repito, en la caridad, porque decía nuestro Padre, cuando hay caridad, que es cariño humano y sobrenatural, es muy fácil conocer y atender las necesidades espirituales y materiales de los demás. Cuando hay caridad, que es espíritu, cariño, etc., es muy fácil conocer y atender las necesidades espirituales y materiales de los demás. Me ocurrían estas pocas cosas. Hemos de aprender a saber perdonar las pequeñas miserias de los demás. ¿Te acuerdas de aquella frase de nuestro Padre? Yo no he tenido que aprender a perdonar porque el Señor me ha enseñado a querer. No he tenido que aprender a perdonar porque el Señor me ha enseñado a querer. Claro, fijaos, cuando uno quiere de verdad,
Pues claro, es que nunca ve ofensas. Un corazón que sabe querer no guarda agravios. No tiene lista de agravios que en el fondo están estrechando nuestro corazón y lo encierran. Es que tú me dijiste, es que... Siempre que podamos sentir el agravio de un desaire de alguien, saber disculpar. A veces tenemos una sensibilidad demasiado orgullosa. A veces agrandamos cosas que no tienen ninguna importancia, un comentario, una pequeña broma, una cosa. A veces somos tan susceptibles, que nos hacemos difícil, ¿no?, el trato con los demás. O a veces podemos pensar, podemos tener como ese aire de víctimas. Víctimas. Saber perdonar las pequeñas miserias. Saber comprender la deficiencia, los despistes de los demás. Sin hacer juicios internos duros sobre las personas. Y por tanto a veces comentarios agrios o negativos. Eso de la capa de Noé, el capote, poner un capote, echar la capa de Noé, es importante. Y de hecho se ha utilizado muchas veces precisamente en eso. La vergüenza de los hijos de Noé al verle como estaba, aquellos hijos buenos lo tapan, porque es su padre. Pues mismo pásalo a la vida nuestra, disimula las ecuaciones de los demás. Todos tendemos a ser muy comprensivos con nosotros y a veces muy duros con los demás. Comprender las deficiencias, los despistes. Cada uno somos de una manera y todos tenemos esas pequeñas deficiencias. La vida de familia, la vida del trato con los demás se hace más fácil cuando uno comprende. Evitar también lo que pueda resultar hiriente o molesto. Y lo hacemos bien. Es decir, a veces nos dolemos de si algo que hemos dicho o hecho resulta molesto o herido a otra persona. Y a veces pensamos, no, es que es demasiado susceptible, demasiado sensible. Y no solo querer, ser delicados. Esas virtudes menores de la caridad que son tan importantes, ¿no? Afabilidad, gratitud, delicadeza, comprensión, servicio. Podemos tratar a los demás como extraños o como personas que, no, como ya, decir, pues no, ya es así, pues no voy a decirle nada, ¿no? Sin abrumar, pedir perdón enseguida. En el fondo estamos hablando de esa delicadeza en el trato mutuo, que es tantas veces comentada, pero que es importante también, ¿no? Es importante. Quizás otro punto puede ser el alegrarse de las virtudes y talentos de los demás. No, a veces no es fácil. Ahí entra la envidia, pero cada uno tiene sus cualidades. Y a veces lo que pasa es que nos parecen que nosotros nos comparamos, ¿no? Y a veces juzgamos. Y lo que es una virtud, en el juicio nuestro, que lo convertimos a veces en un defecto. Mira, contemplar las cualidades de los demás exige vencer el amor propio. Ese que busca la propia excelencia, o ese que reacciona excesivamente pensando que las cualidades ajenas pueden ser, perdona que lo diga así, aunque sea muy exagerado, una amenaza para mi brillo, para mi éxito. Eso
está al cabo de la calle, muchas veces en cualquier ambiente por ahí. Dejarse ayudar. Dejarse ayudar. Y esto es importante. Decía nuestro padre en aquella carta de 14 de febrero de 74, cuando hablaba de las dos caras de la fraternidad, y decía, las lañas que colocamos o que nos ponen. Porque vivir la fraternidad, vivir el cariño con los demás, también es aceptar la ayuda. También es aceptar un consuelo. También es saber coger la mano del que nos atiende. También es saber pedir ayuda, saber llorar, saber pedir consuelo, saber también. También. Dejarse ayudar. A veces no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. No es tan fácil. Vamos a ir terminando ya nuestra oración. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Te decía al principio, porque es así como el Espíritu Santo ensancha nuestra capacidad de querer y pone en nosotros el amor de Dios, que es la caridad. Ubi caritas et amor Deus ibi es. Hemos cantado muchas veces. Ubi caritas et amor Deus ibi est. Allí está Dios. Es bonito, ¿verdad? Es decir, donde está el amor y la caridad, allí está Dios. Allí está Dios. Qué bueno es que eso lo vivamos, porque es que esto en el fondo también tiene toda una manifestación apostólica estupenda, ¿no? Es decir, porque cuando queremos a nuestros amigos, queremos a la gente, de verdad, llevamos a Dios. Y eso se manifiesta en obras, con todas las almas. Recordamos cómo describía nuestro Padre, o cómo describía el ambiente del hogar de Nazaret. Y en esto es también, pues, esto es me parece como una manifestación clarísima también de cómo tiene que ser la vida de familia en cualquier sitio. Vivir como vivían Jesús, María y José. Vivir de esa manera, de entrega, de olvido de uno mismo, de vivir para los demás, de espíritu de servicio, insisto, de afabilidad, de amabilidad, de estar en las cosas de los demás. Ahí pienso que podemos hacer mucho examen y podemos pensar muchas más cosas que podemos hacer, que nos saquen de nosotros mismos, que nos saquen de nuestro hueco, de nuestra habitación, de nuestro ambiente, de nuestras cosas, y nos lleven a estar con los demás, a vivir para los demás, preguntar, sonreír, quedar, cientos de cosas, ¿no? Pero salir de eso que nos puede como encerrar nosotros mismos, ensimismarnos, es tan malo, es decir, en el fondo es la soledad. Venos, Santo Espíritu, ilumina nuestro entendimiento. Ahí le pedimos al Espíritu Santo, al terminar ya, y a punto también de rezar ya a la Virgen, Regina Coeli, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a ti y a mí a vivir así, con ese amor que desborda, con ese amor, con el amor de los hijos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.